Les doy la más cordial bienvenida a la serie 2018 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy les vamos a presentar una mesa de análisis, de reflexión y de debate sobre las elecciones en Turquía que tendrán lugar el próximo 24 de junio. Una jornada electoral anticipada en donde el actual presidente Recep Tayyip Erdogan busca alargar su estancia en el poder. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña Pedro Arturo Aguirre, él es analista político y especialista en temas electorales. Pedro. Rina, ¿qué tal? Con mucho gusto otra vez aquí en tu programa. Gracias. Nos acompaña la doctora Wilda Western. Ella es académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y experta en temas de Asia y de Medio Oriente. Wilda, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Román López Villicaña. Él es ex jefe del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Puebla. Bienvenido, Román. Muchas gracias por la invitación. Pongo sobre la mesa la primera pregunta. Turquía tiene un posicionamiento distintivo en el mundo, es un país bisagra entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, pero también una fusión seductora, Pedro, de elementos de tradición y modernidad. Además tiene atributos muy especiales porque por adelante está, bueno, pues la parte secular, lo musulmán y el libre mercado. Todos estos ingredientes ayudan a hacer política en Turquía. Platícanos. Bueno, efectivamente Turquía tiene lo que tú dices, esta confrontación y a la vez también unión de lo tradicional con lo moderno. Tuvo Turquía un gran estadista que fue Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República. Se van a cumplir ya 100 años en el 2023, fue fundada en 1923 por Atatürk, y Atatürk quiso modernizar al país, quiso abandonar la tradición otomana, quiso separar lo más que se pudiese de la religión del Estado, quiso en la mayor medida posible acotar a la religión a sus espacios espirituales y sacarlo de la vida pública y política del país. Quizá muchos historiadores meditan que fue muy radical Atatürk en estos esfuerzos de modernizar y de hacer un Estado laico en Turquía, pero el hecho es que fue el gran primer modernizador. Atatürk, padre de los turcos, que ha sido objeto de un gran culto a la personalidad, que ha sido siempre considerado el gran personaje del siglo XX, y ahora tenemos a Erdogan como el que quiere parecérsele como el gran turco del siglo XXI, un personaje que también tiene ambiciones de pasar a la historia como uno de los fundadores, quizá el refundador de la Turquía actual, rescatando en buena medida la tradición otomana. Hace poco hicieron una celebración de la toma de Constantinopla por los turcos y fue magnánimo. Le encanta a Erdogan todo lo grande, le encanta lo faraónico, tiene obsesión por la historia, es megalómano, es uno de estos hombres fuertes que se han hecho del poder en varios países importantes del mundo, y los megalómanos tienen cierta obsesión por la historia, no es Erdogan la excepción, y es un personaje que quiere rescatar la tradición islamista, reintegrarla en la mayor medida posible a la vida política y pública, lo cual ha creado desde luego muchas resistencias, también rescatar la tradición otomana, que había sido también marginada por Atatürk, y bueno, representan a Atatürk y Erdogan estas dos grandes corrientes de las que tú mencionabas de tradición y modernidad. A ver, Román, platícanos un poquito de cómo estás viendo estas elecciones. De alguna manera son importantes entender los contextos en donde también viene una propuesta del presidente actual, de Recep Tayyip Erdogan, de cambiar el régimen político, del parlamentarismo, pasar a hacer una transición hacia el presidencialismo, y es decir, con ello alargar su estancia en el poder hasta el año 2023, tal y como lo señala Pedro, bueno, fecha donde se cumple, ¿no?, el centenario de la República. Mira, el cambio ya se dio. O sea, ya hay una autorización, hubo un referéndum, el cual ganó con escaso margen, pero lo ganó. En el 2017, sí. En cuanto al cambio del sistema parlamentario al presidencial. Lo que hay que ver ahora es si se aprueba las atribuciones que va a tener el nuevo presidente, que eso sí lo va a transformar en un hombre realmente poderoso dentro de Turquía, en el caso de que él gane por amplia mayoría en estas elecciones. Si tú ves, él hizo una campaña muy activa, porque no hay de qué olvidar que 3 millones de votantes están fuera del país y ya empezaron
ya empezaron a votar el 7, creo. Entonces ya empezaron a votar, por ahí no he visto cómo van las tendencias, pero generalmente él afuera es muy popular, hizo campaña incluso en Bosnia. Acuérdate que el Imperio Otomano llegaba hasta el río Danubio, y aparte de eso el Mar Negro era prácticamente un lago otomano en la época en que esto fue una gran potencia mundial. El Imperio Otomano, no se olvide que llegó hasta la Primera Guerra Mundial como aliado de los imperios centrales en contra de del Entente. Entonces, es realmente un país importante, y yo creo que lo que se juega en estas elecciones, y por primera vez el número de bancas o de escaños, pues, sube, ¿no? De 550 sube de a 600. 550 a Sí, 600. a 600. Quiere decir que por ahí va a haber más representatividad en ciertos sectores, y hay que ver hacia dónde se fueron esos votos y cómo se están manejando el asunto en Turquía, porque está la cuestión de los kurdos no solamente, sino de los alevi, que es una minoría muy importante dentro de Turquía, y que dentro de Anatolia colocaron a muchos de los refugiados suníes que llegaron de Siria, que son aproximadamente unos 3 millones, para acotar a los alevi, por lo cual yo tengo mi hipótesis, de la cual hablaremos al rato, si quieres. Wilda. Pues yo creo que hay que tener como en cuenta un par de cosas. Primero, como las trayectorias del sistema político en general. Históricamente Turquía tiene como una vida multipartidaria desde los 50. Podríamos decir que es más o menos joven, a pesar de que la República fue fundada mucho antes, que también hay como una preocupación constante por la estabilidad, porque ha tenido muchas interrupciones, golpes militares, algunos directos, algunos suaves, algunas intervenciones y vetos a la vida parlamentaria, a la vida política. Creo que ese es un punto. Y lo que Erdogan hizo, también por eso fue ganando puntitos, es dotar de cierta estabilidad al sistema. Eso no es innegable. O sea, si nosotros comparamos del 2002 hacia atrás, la cantidad de gobiernos formados y las interrupciones a este juego político, eso desapareció con Erdogan. En ese sentido es como más estable, entonces por eso es un candidato que tiene como mucho peso, y lo va a seguir teniendo, porque ha tenido nada más y nada menos que 15 años gozando de la hegemonía política. Ahora, Pedro, Román y también Wilda, de ganar, de reelegirse Erdogan, entonces tendremos a un presidente sin límites, es decir, carta abierta para gobernar como jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe del partido político, de este Partido de Justicia y Desarrollo. Bueno, aparentemente sí, de acuerdo a las reformas constitucionales que ya se aprobaron, va a haber un sistema presidencial, el presidente va a tener muchos poderes, es un presidente muy ambicioso, es un presidente que ya lleva muchos años, desde el 2002 en el gobierno, pero hay que hacer notar también que la oposición ha crecido, que a pesar de que Erdogan lleva mucho tiempo y ha tenido el mérito de integrarle al sistema político tanto estabilidad económica como política, pues hay que ver también que hace unos años, 2003, estallaron manifestaciones en las que participaron muchísimas personas, que ahora hay un resurgimiento de los partidos de oposición, del laico, del ataturquista, con el señor Ince como candidato. También hay una candidata importante, que es la señora Aksener, que dirige una escisión del Partido Nacionalista, un partido que absorbió Erdogan, pero que una decisión está ahora participando de elecciones, llegaron a un acuerdo para apoyar a quien llegue en segundo lugar hacia la segunda vuelta, y evidentemente pues es difícil el escenario para una posible victoria de un candidato de oposición por la fuerza, la popularidad de Erdogan, que es absolutamente indiscutible, también porque el sistema electoral tiene sus cuestionamientos. El famoso referéndum en el que se aprobó la nueva forma política, el nuevo sistema político, pues tuvo sospechas de alguna tipo de manipulación, entonces se ve difícil, pero hay oposición, va a haber competencia, no es algo ya dado. No, quizá haya segunda vuelta electoral. Muy probablemente haya segunda vuelta electoral, que eso no se esperaría, de acuerdo a todo lo que los antecedentes tenemos de Erdogan como hombre fuerte de Turquía, y con una oposición que ha tenido sus vaivenes en los últimos años, pero tenemos ese escenario. Claro, a ver, Wilda, Román, tenemos todo el tema de la metamorfosis del erdoganismo, ¿no? En un principio mejoró la infraestructura, la salud pública, la educación, los derechos humanos. Tenía esta vocación europeísta de convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea.
Mejoró, por supuesto, la actividad económica y el bienestar social, pero después se convirtió en un político que favoreció más el autoritarismo, le dio carta abierta a la corrupción, a tal grado que ha habido golpes a los medios de comunicación, que ha habido purgas, ¿no?, dentro del ejército, por supuesto, por este golpe fallido, el golpe de Estado del 2016. Es decir, tenemos un cambio del erdoganismo. ¿A qué se debe esto? Mira, hay varios asuntos ahí. Yo creo que no se puede tomar uno y a la ligera. O sea, son muchos los elementos que están en juego. Una, Erdogan sigue siendo profundamente popular. Y la base electoral de Erdogan está en Anatolia, no está en la parte europea. Entonces, es cierto que Estambul tiene el 20% de la población, pero su base de poder no está ahí, es Anatolia, es la Turquía tradicional, antigua, musulmana, que estaba ahí dormida y que esperaba que alguien la despertara. El imperio, a mucha gente en Turquía y en el mundo islámico no le gustó el que haya acabado con el califato, porque el califato lo tuvo Turquía y ese papel ha tratado en cierta forma Erdogan de recuperarlo. ¿Por qué ha tratado de recuperarlo? Porque piensa él y está seguro de que Turquía debe ser el país que nuevamente lleve a la UMA a las... ¿Sabes qué es la UMA? La UMA es la comunidad musulmana en general, eso es la UMA. Entonces, el liderazgo tiene que ser de Turquía. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha transformado en cierta forma? Mira, ya tiene una base en Somalia. Él quiere ser el pacificador de Somalia. Él quiere solucionar el problema de los rohingyas en Birmania. Él quiere solucionar el conflicto de los palestinos. Él está en contra de lo que hicieron en Egipto y culpa a quién, a los Estados Unidos. Ahí empezó un quiebre de Erdogan con los Estados Unidos, porque tú dices, ¿por qué se pelearon? El pleito no es de ahorita y no es porque los Estados Unidos están apoyando a un sector de los kurdos ahí en Siria. No, eso viene de atrás, eso viene de cuando le dan el golpe de Estado a Morsi y quién está a la mano de ahí, de los Estados Unidos. Ahí empezó a alejarse él y a transformar y a poner su distancia con respecto a los Estados Unidos. Empieza a transformarse en una cuestión más radical, hasta el grado de enviar un barco a Israel, a Gaza, que el cual se metieron finalmente los israelíes. Sí, la flotilla. Entonces, ahora, ¿qué ha tratado de cuidar? Ha tratado de cuidar que nadie le haga sombra a su poder adentro. Y ahí está el problema de Hizmet. Hizmet es un movimiento con el cual te diré que sí simpatizo en cierta forma. Estás hablando del clérigo Fethullah Gulen. Fethullah Gulen, que está en Pensilvania. Sí. Fethullah Gulen es una maravilla realmente. Además había oficinas en México. Que cualquier, había una oficina en México. Estaba el polaco. Sí. Mira, ese era el plan. Fethullah Gulen era el soft power turco, si tú lo quieres llamar. Era impresionante. Te digo, yo estuve en Kayseri y me quedé asombrado cuando me llevaron a una universidad que este señor había financiado. Es una universidad de primer mundo, Dios mío. Los laboratorios como los europeos. Dices tú, ¿qué es esto? ¿Cuánto gastó este hombre en esto? Cualquier cantidad de dinero. Una universidad de primer mundo donde se llaman en inglés, mandó a buscar a todos los turcos que andaban por ahí en los Estados Unidos en universidades, los llevó a Kayseri, ahí estaban trabajando. Este señor fundó liceos en 40 y tantos, 50 países. Claro. ¿Sabes qué hacían? Después de eso, llegaba Turkish Airlines y empezaban los movimientos comerciales entre los dos países y a moverse. Reclutaban a una parte de la élite y ahí estaba el soft power turco. ¿Por qué se peleó Erdogan? Porque había crecido demasiado. Claro. Y aunque sacrifica todo esto, mira, eso para mí ese sí es un punto en contra de Erdogan. No me gustó que haya
hecho esto. Y curiosamente... No, lo culpa del golpe de Estado del 2016. Por supuesto, claro, sí, claro. Él dice, están detrás. Claro. El movimiento era muy grande, en verdad. El movimiento era, era como muy un grande Estado paralelo, ¿no? Que era Turquía. la gran Tenían sombra, ¿no? todo. Sí, tenía todo. El Samán, yo fui al Samán en Estambul, era un edificio enorme, como de 7, 8 pisos. Dices tú, ¿qué es esto? Claro. Era la parte de la prensa, nada más que controlar. A ver, Wilda, interesante lo que está saliendo en esta mesa de análisis. Estamos hablando de esta intención de Erdogan como de revivir el imperio otomano, ¿no? Que también se puede, vincular a los autoritarismos populistas que estamos viendo en otros lugares del mundo. Digo, lo que es Trump, que busca regresar la grandeza a Estados Unidos, Vladimir Putin para el caso de Rusia. Es decir, tenemos todos estos liderazgos, pero que también quieren figurar y concentrar sus poderes por encima de las instituciones, que eso es lo que más preocupa. Mira, cuando se habla de estos casos, en realidad terminamos hablando como de democracias defectivas, democracias no liberales, que es un término que se ha usado en muchas ocasiones, incluso para México. Es decir, donde el juego electoral existe, pero que de todos modos hay como parcelas de autoritarismo que brincan por todos lados en el sistema. En el caso de Turquía, creo que unas situaciones hasta el 2011, donde había como una manifiesta intención de pertenecer a Europa, y luego del 2011 fue cambiando paulatinamente y se fue mezclando con otros problemas, con las marchas y las protestas de 2013 que manifestaban una oposición fuerte a Erdogan y a sus políticas, porque ya se les había acabado como el esplendor de las privatizaciones y de el crecimiento económico que habían tenido hasta el 2009. Otro quiebre es el 2016 con esto del intento de golpe, que hasta el día de la fecha no está muy claro si fue un intento de autogolpe o bien un golpe de a de veras. Lo cierto es que eso dio ocasión, junto con la persecución del gulenismo, para reforzar medidas autoritarias, para bajar la protesta, para y tratar como de cercar el movimiento de oposición. Por eso yo soy bastante, pues tengo muchas dudas respecto a las posibilidades de la oposición. Creo que desde el 2013 en adelante, de manera sistemática, ha habido un recorte de libertades y también prácticas fraudulentas en las elecciones, por ejemplo, ha habido muchísimas quejas al respecto. Entonces me da la impresión que la oposición está reducida. Está muy golpeada. Está muy golpeada, y el otro punto tiene que ver con el sistema político electoral. Desde 1983 los partidos tienen que alcanzar al menos el 10% para entrar al Parlamento. Para entrar al Parlamento, lo que en elecciones nacionales, lo que quiere decir que necesitas gran cantidad de votantes, porque es a nivel nacional y porque si no te quedas en el camino. Entonces, o buscas alianza o te quedas entre poquitos partidos que se reparte el juego político. El 2015 fue una llamada de atención para Erdogan por los resultados electorales, pero ahí tenemos como un panorama súper complejo. Y por no decir también todo el problema regional. O sea, el contexto regional ha hecho también, la guerra en Siria, ha endurecido las condiciones para la oposición interna. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos, las claves del juego político en Turquía con sus elecciones adelantadas del 24 de junio. Volvemos.
De regreso en esta serie del 2018 Elecciones en el Mundo, comentando sobre la jornada presidencial en Turquía. Román, se trata de elecciones anticipadas, elecciones adelantadas, porque originalmente estaban previstas para noviembre del 2019. Y aquí quisiera preguntarte, bueno, y lo pongo en la mesa, dos cosas. Primero, ¿cuáles son los motivos o el trasfondo político para convocar elecciones anticipadas? Tiene que haber un beneficio, sobre todo para el actual presidente, para Erdogan. Y en segundo momento preguntarte cómo es posible que se generen elecciones anticipadas en un momento en donde hay condiciones de estado de emergencia debido al fallido golpe de Estado, que no sabemos si fue autoinfligido, del 2016. Bueno, no se puede decir autoinfligido porque no sabemos la ciencia cierta que fue lo que pasó. Claro. Además de eso hay una tradición, Sí, hay una tradición del elementos. ejército. Acuérdate que a Menderes lo colgaron, incluso los militares, lo ahorcaron. Los militares han estado ahí como los guardianes de la República Turca. A Erbakan, que es el maestro de Erdogan, lo sacaron con un golpe de Estado, uno de los últimos golpes de Estado, lo echaron fuera. Entonces, algo que quería hacer Turquía desde hace tiempo es precisamente su ingreso a la Unión Europea para frenar a los militares, de que los militares ya no jugaran un papel importante nunca más en los procesos políticos en Turquía. Pero además los principios kemalistas dicen que los militares tienen que estar al margen, ¿no?, de la política. Bueno, ese se supone que era el multipartidismo, él lo dejó asentado. Ataturk dijo, a partir del 1950 ustedes van a ser multipartidistas, chas, vamos a ser multipartidistas, pero el problema es que el ejército seguía ahí, estaban los rifles, ¿quién los tiene? Cada ¿no? 10 años aproximadamente había un golpe de Estado. Y entonces... Sí, creo que del 45 aquí ha habido 6 golpes de Estado y el último en el 2016. Bueno, 5 4 veces, abiertamente 4. Okay. Abiertamente y otros han suaves. estado, 50, en 60, en 81, por ahí. Y el último fue el del Erbakan. ¿Y sabes por qué se metieron? Porque dijeron que era un fundamentalista que se había colado al poder. Y curiosamente su discípulo Erdogan es quien llega posteriormente y toma el poder. Entonces hay que ver esas circunstancias. Sí, claro. Porque él es un fundamentalista moderado. Pero es un fundamentalista que cree en la democracia y es un fundamentalista que cree en el neoliberalismo. Y si tú lo ves, todavía el año pasado, hay que revisar las cifras, pero yo estoy seguro que Turquía creció a 7.5%, más que China, más que la India, creció la economía. Entonces hay una inercia de crecimiento económico y de bienestar en Turquía. Tal vez los empleos no sean todo lo bueno que tú quieras, pero de todas formas ya quisiéramos un crecimiento de 7.5%. Creó 1 millón de empleos el año pasado y entonces él esta inercia la quiere aprovechar, por eso adelanta las elecciones, porque su base, su popularismo sigue siendo muy alto. Y obviamente por eso lo hace. Digo, las circunstancias de si hay estado de emergencia, yo creo que tiene muy poco que ver con esto. La oposición puede expresarse libremente, porque si en algo crees en la cuestión, obviamente que él trata de beneficiarse de esto. Él sí ya siente pasos en la azotea en la cuestión de su base en Anatolia. Entonces, ¿por qué? Porque en la economía también, porque la economía es... Claro, la economía este año que viene ya no va a crecer al mismo ya no, nivel. o sea, hay nubarrones de la mismo economía, ¿no? Claro. Tenemos desempleo, tenemos inflación, tenemos una depreciación Claro, de la lira turca. de la lira cayó 20%, de la lira, ¿no? Y quizá una 20%. insolvencia de pagos, quizá también por eso... No, fíjate que no tanto, porque si ¿no? tú ves la deuda del gobierno es 30% del PNB. 30% la deuda del gobierno. La deuda privada triplica el PNB de Turquía. O sea que los que se van ahí, los que están realmente en problema no es el gobierno, Es el gobierno. El problema son los particulares. Pero que se quizá, desgarran. no sé si están de acuerdo conmigo y en contraste con lo que dice Román, quizá convoca elecciones anticipadas por las turbulencias económicas y porque quiere antes que nada aferrarse al poder y tener control, no nada más para el 2023, para el 2029, porque la reforma le da permiso para presentarse en 2 ocasiones por periodos de 5 años. Sí, yo soy de la opinión, Erdogan se aferra al poder, Erdogan es un líder autoritario, desde luego que su gobierno ha dado beneficios económicos, estabilidad política, eso es absolutamente innegable,
Él ha utilizado un discurso atractivo a la Turquía profunda. Es una característica de muchos dirigentes actuales fuertes, de Putin, de tú mencionabas a Trump, y hay muchos por aquí y por allá que también van en ese sentido, y que son cada vez más autoritarios y que tienen ese perfil populista. No se puede decir evidentemente que el golpe o el intento de golpe del 16 haya sido una maquinación por parte del gobierno, pero es cierto también que uno de los beneficios de Erdogan fue que regresó al ejército, que el ejército perdió esa no oficial papel que tenía de ser una especie de vigilante de la República, pero también es cierto que hay muchos elementos que se prestan a sospecha, que se expresan a suspicacia respecto a ese movimiento del 16, y también se ha estado prolongando demasiado en el tiempo el tema de los poderes especiales. La elección del referéndum estuvo bajo esas condiciones, como tú lo acabas de decir, claro, Rina, y también, como dice la maestra Wilda, hubo sospechas de que el sistema electoral está truqueado, que está manejado, y ese resultado tan estrecho que tuvo la Constitución, a pesar de toda la popularidad de Erdogan y de todo lo que se quiere decir, pues fue muy estrecho y quizá hubo manipulación. Entonces, ¿qué tenemos que en Erdogan? Que quiere aprovechar el momento antes de que la crisis económica o que se sobrevenga la crisis económica, quiere aprovechar todavía el asunto de los poderes especiales y sigue descansando en un discurso esencialmente populista y autoritario. Y bueno, tenemos también toda la cuestión de los kurdos. Wilda, si nos puedes comentar el voto kurdo, sobre todo porque tenemos un frente abierto, es decir, Turquía es un poder ocupante en el norte de Siria y se ha resquebrajado la relación con los kurdos. Digo, siempre ha tenido subidas y bajadas. Los militares están muy enojados porque Erdogan de alguna manera en algún momento negoció con ellos porque lo consideran una célula terrorista. Pero ahorita los kurdos también están buscando una nueva figura, ¿no? Es decir, apoyar a Dermitas, que él es turco de ascendencia kurda. Platícanos. Bueno, mira, yo creo que estaría bueno decir algo que no hemos dicho hasta ahora, que es que en este momento hay dos elecciones en realidad, para presidente y también para el Parlamento. Sí, claro. Y que eventualmente la segunda vuelta va a ser en pocos días, el 8 de julio. 8 de julio, Entonces, creo que eso es importante porque en caso de segunda vuelta habrá que ver la conformación de cómo queda el Parlamento. Claro. Y cuando hablamos de los kurdos, si bien es cierto que han tenido un avance notable en los últimos años en términos de representación política, que además eso ha afectado la participación política de las mujeres, porque ha tenido el Partido de los Pueblos ha tenido como digamos una participación de las mujeres, ha alentado la participación de las mujeres, y el resto de los partidos han copiado de algún modo, o por efecto espejo han copiado esa situación. Entonces eso ha mejorado las condiciones de representación política de las mujeres. Los kurdos, por otra parte, están atrapados en esto de no poder llegar a negociaciones concretas, lo que quiere decir que todo el tiempo están pendientes de la negociación. Si bien es cierto, parecía que habían llegado a cierto acuerdo alrededor del 2015, Erdogan luego se arrepintió del asunto y se salió del proceso de negociación. Creo que eso en parte se explica por la histórica relación que ha tenido con los kurdos, pero también por el contexto regional, por la guerra en Siria, por la situación de Irak, que eso ejerce una presión constante, y por las presiones que ejerce tanto Estados Unidos como la Unión Europea por el tema. Entonces creo que ahí está, yo la verdad que soy como pesimista respecto a los movimientos de oposición para las próximas elecciones, pero podríamos... Bueno, pero hablemos de la oposición. A ver, Román, tenemos ahí al principal líder de la oposición, que es Muharrem İnce, del Partido Popular Republicano. Tenemos a una mujer que está en las encuestas en el tercer lugar de las intenciones del voto, que se llama Meral Akşener. Y bueno, también hay una división, ¿no?, de la Alianza Popular, es decir, Erdogan se presenta a estas elecciones bajo una alianza política, el Partido de Justicia y Desarrollo con el Partido del Movimiento Nacionalista, pero este partido se divide, ¿no?, tal y como dijo Pedro. Sí, del CHP. Mira, como yo te había expresado anteriormente, no tengo duda que va a ganar la elección. Claro. Si no la gana ahorita, la va a ganar en la segunda vuelta. Y se va a consolidar el poder que va a tener este señor. Este señor va a poder disolver el Parlamento, este señor va a poder gobernar con leyes de emergencia, si así lo quiere. Con decretos, va a poder hacer lo que quiera. No, elegir a jueces también, ¿no? Ahí los jueces. la única esperanza es de que este nuevo Parlamento
realmente esté dividido y que le cueste trabajo. Pero el problema es que si le cuesta mucho trabajo gobernar, lo va a poder disolver y va a decir váyase para su casa porque yo... Pero entonces, ¿tú crees que va a perder la mayoría parlamentaria? Mira, no estoy seguro que la vaya a perder, ¿eh? No estoy seguro que la vaya a perder. La va a lograr, creo yo, por las alianzas. ¿Sabes por qué? La va a lograr. Por las alianzas, pero bueno, mira, lo que decíamos, yo estoy de acuerdo con Román, con Wilda, seguramente va a ganar el presidente actual, se va a reelegir Erdogan, seguramente, yo creo que sí va a ganar una mayoría en el Congreso, porque no solo por la popularidad, sino porque las condiciones de competencia no son parejas, hay muchos elementos que van a ayudar a la alianza en el gobierno, pero sí también hay que subrayar que hay una oposición que está viva, que están trabajando, que están surgiendo de liderazgos, y a pesar de que legalmente toda la mesa se le va a servir al nuevo presidente, yo creo que la realidad política turca ya empieza a cambiar y esa va a ser la única limitante que tendrá el presidente. El 90% de la prensa está controlada por el Estado. Sí, claro. Entonces, eso es un dato. Creo que hay como dos cosas. Del 2016 en adelante una serie de medidas de represión política constante en cuotas grandes o chicas. Eso ha implicado racias dentro del Estado, en distintas instituciones, persecución a periodistas, cierre de periódicos, o sea que ha mermado... Restricción en el uso de Internet. Bueno, naturalmente, además de volver en realidad a ciertas como códigos de vestimenta más islámicos potenciados desde hace unos años atrás con respecto a las mujeres. Entonces yo creo que eso genera un clima político no solamente poco favorable a la sociedad civil y a sus manifestaciones organizadas, sino también a la vida partidaria en general. El otro dato que habría que tener en cuenta es que finalmente sí hay condiciones económicas, creo que fueron parte de la explicación de las elecciones adelantadas, y que ahora teniendo todas las riendas en la mano de Erdogan va a poder tener como más facilidad para arreglar. Claro. Y la otra es el referéndum, nada más y nada menos, peleado, ¿no? Con muchísimas quejas respecto a si hubo fraude, si hubo la imposibilidad de votar de muchas zonas. El asunto es que ahí empieza un sistema presidencialista muy fuerte, con muchas herramientas en la mano, que tienen capacidad de disolver el Congreso, que tienen la capacidad, lo que quiere decir que va borrando como ciertas divisiones de los poderes. No, y además lo que quiere hacer es quitarle este sesgo protocolario, ¿no? Y ceremonial al cargo de presidente, ¿no? Y dotarlo de mayores competencias y facultades. Desaparece la figura de primer ministro. Claro, y desaparece, ¿no? La histórica. Las absorbe él, claro. Todas. El Estado soy yo. Va a surgir un personaje. O sea, sultánico, ¿no? O sea, con aspiraciones sultánicas de gobernar. El ejército se va a acabar. Finalmente va a haber un hombre fuerte al cual el ejército le va a tener que hacer caso. Y la va a pensar dos veces antes de darle un golpe de Estado. Mira, a partir de lo del golpe de Estado, yo sí que te quería decir que los helicópteros sí atacaron la casa donde estaba Erdogan en este centro vacacional cuando le intentaron dar el golpe de Estado. Lo que pasa es que le pasaron el pitazo, lo habían sacado muy rápido muy y de pronto aparece en Estambul, en el aeropuerto, y ahí a Juan de Gana, finalmente. Todo fue muy oportuno. Bueno, por eso hay sospechas. Tal vez, pues sí. Tal vez, no sabemos. No sabemos. Pero bueno, el rol de los militares había ido disminuyendo desde antes. Claro, desde finales de los 90. Porque y luego la entrada a la Unión Europea. Tenían que mostrar cartas donde digan, sí queremos ser parte de la Unión Europea. Pero instituciones importantes también de Erdogan. Por supuesto. Entonces sí estaba ya más reducido los militares, sus papeles guardianes de la República. Y eso se le alabó en su momento a Erdogan, que tuviera esa capacidad de empezar a domar al ejército, que era un tigre suelto, como dicen por ahí, y que siempre estaba interviniendo en la política turca. Desde luego que conservaba tradición, algunos militares no estaban contentos, pero sí había una reducción. Pero a ver, aquí sí todos consensamos en esta idea, en esta hipótesis de que Erdogan va a gobernar, que va a reelegirse y que va a continuar su estancia. Pero tendrá oposición en la calle y tendrá oposición. Tendrá oposición y protestas, etcétera. Pero ¿por qué la oposición no se ha unido?
están esperando al balotaje, o sea, es decir, ¿por qué tenemos una oposición que de alguna manera no se enfrenta con un bloque anti-erdoganista, Wilda? Porque no tienen los elementos que tiene Erdogan, curiosamente. Claro. Nadie quiere decir, él presenta a la esposa con velo, o sea, la señora sale junto a él, pero sale con el velo. Yo soy turco, y además mira de dónde viene de un pueblo allá en el norte. Él era pobre realmente cuando vendedor ambulante. La biografía fue, o sea, medio triste, ¿no? Quiso ser o sea, sí, un gran ascenso, tampoco, sí. Pero bueno. Ahora hay todo un culto a la personalidad. Por supuesto, ahora sí. Y mira, ninguno de los opositores va a decir yo soy proislámica o islámica moderada. Eso no lo van a decir. Muchos dicen yo soy kemalista. ¿Qué implica ser kemalismo? Tienes que ser, o sea... Sí, más secular, más laico, claro. No puede ser de otra forma. Claro. Entonces hay una división ahí de la oposición, y él se ha encargado de dividir la oposición. Acuérdate de cómo les ha golpeado a todos los gulenistas, y aparte de eso está utilizando a muchos de los refugiados kurdos para neutralizar a los alevis, porque los alevis se estaban poniendo en contra de él, y parece que era el próximo golpe iba para allá, pero todavía no se ha dado. Ha sido un político muy hábil, indudablemente, muy hábil en adueñarse del discurso nacionalista, muy hábil también en proyectar su personalidad. O sea, hay un culto a Erdogan, películas que cuentan la maravilla que ha sido Erdogan en toda su vida, y también ha sido muy político hábil, como tú dices, Román, en dividir a la oposición, en saber cuáles son sus defectos, y en fin, eso ha construido la figura del hombre fuerte. Y no solo el caso de Turquía, si ves Putin, pero también hay divisionismos al interior de Erdogan, ¿no? O sea, al interior de su base conservadora. Pero siempre habrá la figura, mientras está el hombre fuerte y mientras haya los elementos de estabilidad económica, política, pues Erdogan dentro de su propio bases de apoyo, pues estará fuerte, estará inamovible. Evidentemente esto puede cambiar, nadie dice que nadie lo tiene comprado, pero sí hay que subrayar eso, ¿no? Que se adueña del discurso nacionalista, que se adueña del discurso histórico, de los mitos del pasado que fue mítico, y que ahora pues es una moda a nivel mundial. Eso, y tiene esta añoranza colectiva, ¿no? La añoranza colectiva, el discurso regreso a la llamada Turquía profunda, que es la Anatolia, como dice Román, y también el hecho de que se presenta como el rescate de las tradiciones, el rescate de lo mítico del pasado otomanista en este caso. Yo creo que la oposición está en dificultades porque no tienen manera de unirse, o sea, no tienen como puentes entre sí. Si nosotros pensamos en Muharrem, por ejemplo, de pasado republicano, del partido histórico de Ataturk, etcétera, tiene una serie de credenciales secularistas, un tipo de discurso y de práctica política, y la otra contendiente fuerte, esta mujer, que es finalmente Meral Akşener, viene de un movimiento ultranacionalista, o sea, no hay manera de juntar una cosa con la otra. Antikurda, con un pasado que, cuando ella fue ministra en los 90, hay que recordar que finalmente se la pasaron, pero pésimo, los kurdos. Entonces, creo que ese es un punto. Una oposición que tiene dificultades para unirse, que son las que tienen más posibilidades, pero que no tiene puentes entre sí. Y por otro lado, la sociedad turca sí valora como ciertos resultados concretos que ve en términos de desarrollo y crecimiento económico, pese a que el costo de todo eso es finalmente una cuota bastante alta de autoritarismo. O sea, a la hora de elegir de manera racional, decir, bueno, pues, ¿con quién me quedo? ¿Con quien nos saca del pozo? Sí. Y tiene además todas las herramientas en la mano a partir del 2017, tiene la posibilidad como de tomar decisiones concretas, creo que eso era lo que perseguía con el referéndum, está claro la Ahora, salida. ¿hay partidos de izquierda en Turquía? Digo, socialdemocracia la hay, partidos de izquierda. Sí, pero tampoco tienen fuerza. Si tú los ves, están todos, no alcanzan ni el 10% para llegar al Congreso. Entonces, lo cual es difícil, hay que anotarlo. Si no tienes el 10% no puedes llegar. Y quién sabe si el 10% lo consiga el candidato del Partido Demócrata kurdo, ¿no? Bueno, ese era una posibilidad. Pero ahora es Marti.
Salah está en la cárcel. Está en la cárcel y va a competir desde la cárcel. Entonces dice, oye, le dieron 20 minutos por la tele y le dieron 20 minutos mientras Erdogan tiene en realidad una cantidad de horas extraordinarias para difundir su discurso público. Aunque la elección pasada, la elección parlamentaria fue el segundo lugar, es la primera sí, eso está bien, pero la izquierda, yo creo que los partidos de izquierda terminaron eclipsándose pues desde los 80 en adelante. Es esa reforma del 83 que tiene que ver con este 10% del que hemos hablado, en realidad viene de ahí. Es uno de los tamices más altos del mundo. América Latina, por ejemplo, tiene entre el 3 y el 5%. El más alto es la mitad de lo que pone Turquía para llegar para no perder como la posibilidad de llegar al Congreso. Ahora, ¿cuáles son los temas que a los turcos les preocupan en esta campaña? Es decir, ¿cuáles son la inseguridad, la cuestión económica? O sea, ¿cuáles son los temas que están calando a esta campaña? El tema kurdo... Digo, también están los refugiados sirios, ¿no? Claro, porque han entrado 3 millones de sirios a Turquía. Pero el tema kurdo le preocupa mucho a Erdogan porque está tomando mucha relevancia por la crisis en Irak. Acuérdate que el norte de Irak estaba habitado por mayoría kurda y que estos kurdos, a raíz de que desaparece Saddam Hussein y que viene toda esta gran inestabilidad en Irak, pues tienen la ambición de fundar Kurdistán como un país independiente, que evidentemente eso lo ve Erdogan como una enorme amenaza por su minoría turca que vive. Y además los ataca en Siria, ¿no? Al norte de Siria. Por supuesto, entonces el tema kurdo ha tomado relevancia en los últimos años, el anhelo de tener un Kurdistán, es decir, por primera vez un estado kurdo, es cada vez más grande. Hubo incluso un referéndum hace poco que fue, como dicen en inglés, botched, fue muy limitado, muy fracasado, pero el tema está ahí. Y que Estados Unidos no apoyó. Y que Estados Unidos y Occidente no apoyó porque evidentemente no quiere tener un problema, entre otros con Turquía, con Erdogan, que como decía Román también, es un personaje cada vez más protagónico a nivel internacional, reclama cada vez un papel de mayor voz a nivel mundial y que obviamente no ve en absoluto con buenos ojos la creación de un Kurdistán. Por eso es que el tema kurdo es uno de los principales problemas que afrontará en su próximo mandato Erdogan si es que es reelecto. Bueno, pero mira, es el 20% de la población. Cierto que hay una cierta unidad entre los kurdos, pero tampoco podemos decir que todos van a votar de manera homogénea, es decir, por Salaheddin, ¿no? Que ahí tenía algún contacto con ellos. No creo que se vayan a comportar de esa manera. El Kurdistán no existía en la época de que Mustafa Kemal Atatürk, el creador de la república, eran turcos de la montaña y a los cuales había que turquizar y había que enseñarles turco, qué kurdo ni qué kurdo. No, tú eres turco de la montaña y se acabó. Así era Mustafa Kemal, es parecido a no hay una gran diferencia con él. Y lo que está tratando ya no lo pueden, o sea, el movimiento nacionalista kurdo ha crecido. Lo que pasó en Irak, como él dice bien, como nuestro compañero dice bien, ayudó al movimiento nacionalista kurdo. ¿Qué les preocupa a los turcos? Que se caiga la economía, eso sí, pero acuérdate, es el principal cliente comercial de Turquía en la Unión Europea. Todo lo venden en la Unión Europea y muchos compran de China y de otros lados. Mira, ¿qué otro asunto está ahí? La cuestión de por qué no pueden entrar no van a entrar a la Unión Europea. Son 80 millones de No, tendrían más turcos. peso en el Congreso, ¿no? Ellos y menos ahora con esas tendencias autoritarias. El Parlamento Europeo. Sí, dominado por turcos. Sí, porque tienen 80 millones de personas, al igual que Alemania, ¿no? Más o menos. Pero por ahí dejó de importar. Por ahí dejó de importar esta inclusión en la Unión Europea, en el sentido de que terminó era como un anhelo constante, fue muy importante la primera mitad de la primera década del siglo XXI, pero luego se fue difuminando porque finalmente las expectativas de mantenerse en el poder a largo plazo implicaban una identificación interna, una política interna que los aleja
en realidad. No es solamente solucionar el problema de los militares, sino también tener credenciales que sean más seculares y una vida democrática más saludable, y ninguna de las dos cosas está pasando en los últimos años. No, digo, pero a tal grado se ha enfriado la relación entre Turquía y la Unión Europea que autoridades alemanas y holandesas que abrigan mucho, digo, Alemania y Holanda, que tienen muchos turcos en sus territorios, les prohíben los mítines políticos en distintas ciudades a favor de Erdogan. O sea, le pasó a Mark Rutte, ¿no? O sea, pero es que ahí tiene que irse, ahí está. A los alemanes no les dieron permiso de ir a visitar a sus soldados en las barracas de la OTAN, que están dentro de Turquía. No los dejaron. Los turcos le dijeron, no vas a pasar. Y aparte de eso, reprimieron a toda la bola que andaba ahí afuera de la embajada turca en Washington. Salieron los soldados de Erdogan y les agarraron a palo. O sea, dices tú, ¿qué es esto? Este señor se está extralimitando. Pero ahí te das cuenta del deterioro de la relación entre los Estados Unidos y Turquía. Claro. Así es. Pero que esa relación fue muy costosa al interior del país. Fue costosa porque hacer las cuentas y estar en paz con la Unión Europea o con Estados Unidos implica hacer demasiadas concesiones en un contexto regional que está ardiendo por todos lados. Pero le sirve muchísimo porque juega, me voy con Rusia o me voy contigo. Sí, pero es el país bisagra, ¿no? O sea, pero ahorita está le ha complicado la relación con Israel. Le vendieron los S-400. Pagó $2.500 millones el Angelito por los S-400. ¿Tú sabes qué son los tener S-400? Y transferencia de tecnología, porque aparte le regalaron la tecnología. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos, conclusiones, últimos comentarios sobre las elecciones en Turquía. No se vayan. Ya de vuelta en este programa sobre elecciones en Turquía, Wilda, un último comentario sobre cómo estás viendo estas elecciones, quizá una segunda vuelta electoral y sobre todo una pregunta obligada. El rol de las mujeres en Turquía, el rol de la participación política en un país en donde cada vez es más, en donde la islamización está tomando más poder en manos de Erdogan. Mira, yo creo que quizás no lleguemos a la segunda vuelta, pero dependerá de la capacidad de alianzas de Erdogan. Por otro lado, me da la impresión que aunque haya líderes mujeres, no necesariamente eso implica una participación muy alta de las mujeres en la vida política general. Si nosotros miramos los ministerios, por ejemplo, solo una ministra es mujer. Si miramos los 550 curules que tiene el Parlamento, solo 81 curules son ocupados por mujeres. Decía antes que los kurdos, con esta política de corresponsabilidad, de tener como más presencia en las alcaldías y en los gobiernos locales, había logrado que otros partidos también emularan sus políticas pro mujeres, pro participación de las mujeres. Pero el contexto está bastante difícil. Si a eso le agregamos la cuota de conservatismo social, que le incorpora el islamismo y mayores huellas del islamismo en la vida política, entonces creo que las mujeres tienen más restricciones. Eso no quiere decir que no haya un movimiento muy vivo y que haya jóvenes y que haya muchos movimientos de oposición y de la sociedad civil que están como tratando de ampliar su espacio de participación. Ahora, Román, Pedro,
Hemos hablado del posicionamiento internacional de Turquía, de sus claves históricas, políticas, la formación de este conglomerado de partidos políticos frente a las elecciones, pero y a todo esto te pregunto, Pedro, ¿por qué tenemos que vincularlo con México? Es decir, ¿cuáles son los aprendizajes o por qué México tiene que estar pendiente de la jornada electoral en Turquía? Bueno, en tus programas, y yo tengo el honor de estar en varios, siempre hacemos lo mismo. Nos preguntamos de qué nos sirve conocer de política y de elecciones en otros países. Pues de mucho, cada país te da una elección, y yo creo que las elecciones de Turquía son muy, muy importantes para el México actual. Miren ustedes, estamos hablando de un dirigente político que surge con un discurso de reivindicación del pasado, con un discurso también de denuncia a las élites, de rescate a la Turquía profunda, de rescate a las raíces más populares del país, un dirigente con un perfil netamente popular que va a gobernar al país primero como un demócrata, pero que va a ir consolidando cada vez más su poder personalista en detrimento de las instituciones. Y esto no es un fenómeno exclusivo de Turquía, esto es un fenómeno que hemos visto y que seguimos viendo en Hungría con Orbán, en Rusia con Vladimir Putin, en propio Estados Unidos con este señor Trump, Duterte en Filipinas. Los hombres fuertes que surgen por aquí y por allá es una tendencia mundial, y a unos pocos días de tener elecciones presidenciales en México, yo creo que sí podemos tener algunas conclusiones, cada quien tendrá las suyas, pero es muy importante conocer qué pasa en el mundo, qué pasa en Turquía, qué pasa en todos los países importantes y destacados del orbe, para sacar también unas conclusiones que pueden ser interesantes. Claro, o sea, México no es ajeno, ¿no?, a los de vientos ninguna manera internacionales. No, por supuesto que no. Mira, incluso había una cuestión que se llamaba el MIST, que era un grupo que se estaba formando a nivel internacional, no como contrapeso tal vez a los BRICS, pero sí estaba el MIST, que era México, Indonesia, el MICTA, ¿no? Turquía, sí. Bueno, era este grupo que se estaba creando. Se aligeraron mucho la cuestión de las visas, porque anteriormente era muy difícil entrar a Turquía, necesitábamos llevar una visa si tú querías entrar a Turquía. Posteriormente la fueron reduciendo a que si tú tenías una visa americana y pagabas $20 un cosa de entrada, ya pasabas. Y creo que ahorita ya se relajó finalmente lo de la visa, parece que se llegó a un acuerdo, no sé si está vigente ya el acuerdo de visa, y se suponía que iba a venir Turkish Airlines, iba a volar a México. O sea, iba a haber, no directo tal vez el vuelo desde Estambul acá, pero con alguna escala importante por ahí en el camino, pero ya venía hacia acá. Entonces, obviamente hay una minoría turca también en México. Conozco a muy pocos, la verdad, pero sí hay una minoría turca. Curiosamente, yo una vez investigando musulmanes en México me encontré que en Tabasco, y yo soy de Tabasco, había un señor que era turco, musulmán, que vivía allá. Yo dije, pues a ver, ¿quién es este señor? Finalmente lo encontré en Puebla y vino a poner un restaurante de comida turca en Puebla, que pues no le fue muy bien, es decir, poco tiempo después lo cerró. Pero bueno, te digo que hay una minoría. Y luego tuve una alumna turca también, pero su papá vivía acá y el señor tenía un negocio de café aquí en México y le había ido muy bien. Y luego tengo un colega turco, pero él es alevi, colega en la universidad, vino a estudiar a Estados Unidos y de ahí se vino para acá. Interesante, lo que te digo es que hay una minoría kurda también acá, yo no sé cuántos minoría mexicanos. Turca. Sí, hay una, no sé cuántos mexicanos allá viviendo allá, pero no es un país lejano a nosotros, quiero decir, nos parecemos muchísimo, tenemos muchas similitudes. Él y ellos han sido vecinos de grandes potencias. Claro, nosotros los tenemos dos somos países bisagra, ¿no? Tenemos a los Estados Unidos enfrente, en fin, Vecinos. yo creo que hay varias cuestiones. Yo creo que por eso sí vale mucho la pena ver qué es lo que pasa con las elecciones y con economías en Turquía. emergentes también. Claro. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a Román, a Pedro y también a la doctora Wilda Western por su participación. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en el canal del Congreso. Soy Rina Musali y los esperamos en una próxima emisión, un programa vinculado a las elecciones en México del próximo 1 de julio. Gracias.